Ujú. ¿Cómo les va, equipazo informativo? Qué gusto saludarles, qué gusto darles la bienvenida, poder saludarlos este día jueves 6 de junio del 2024, la transmisión en vivo, o bien viernes 7 de junio del 2024, nuestra transmisión como en vivo en la mañanita. Buenas noches y muy buenos días a todos nuestros miembros del equipazo completo, y más hoy que es jueves redondo. Al rato estará con nosotros nuestro amigo el Mariachi Ninja, pero desde el principio, como debe de ser. Blanquita Lolbe, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, mi querido Carlos Castellanos, amigos, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Muy feliz y cálido jueves tengan todos ustedes. Pues ya lo hemos dicho muchas veces, pero hay que seguir protegiéndose del calor, ¿eh? Justo lo comentábamos antes de entrar al aire con ustedes, Carlos y yo, que sigue sintiéndose mucho calor y pues a cuidarnos nosotros, tomar suficiente agua. Carlos lo dice mucho con toda razón, no refresco, no agua de sabor, no la cervecita, eso no quita la sed ni tiene los mismos efectos. Agua simple es lo mejor y es lo que quita la sed y lo que da cierto confort a nuestro cuerpo de manera inmediata. Es lo que nos hidrata, además, que es lo que necesitamos en estas altas temperaturas. Estamos transpirando, aunque no lo queramos. Eso implica que perdemos líquidos, que perdemos sales. Claro. En ocasiones no está mal de repente tomarse por allí alguna bebida de esas que les llaman Energizer o algo así, que tienen sal, muy de vez en cuando, pero en efecto, la realidad es que con el agua es suficiente para mantenernos bien hidratados, que no nos dé un golpe de calor, porque ha habido muertes por golpes de calor en este país. Y a los chiquitines, a los niños y a las personas mayores, cuidado especial en la materia, y también a las mascotas, a los perritos, a los gatitos, a todas las mascotas, ¿no? En la medida de lo posible también. Sí, atendámoslos bien, cuidémoslos mucho, y nosotros también cuidémonos bien. Bueno, hay mucha información, así es que vámonos de una vez, mi querido Carlos, a los hashtags en tendencia de hoy. Comenzamos. Adiós al PRD es el primer hashtag en tendencia de hoy. Pues parece que tras el haber finalizado los cómputos, mi querido Carlos, lo que puede faltar es muy poco y muy poco le podrá aportar al Partido de la Revolución Democrática, el otrora que es pues emblemático partido de izquierda en este país. Que pasó de eso pues a nada, no tenía ni siquiera el 3% de la votación nacional para conservar su registro. Es lo que parece que ocurrirá con el Partido de la Revolución Democrática, como bien lo dices, Partido del Sol Azteca, también así se le conoce, del cual fue fundador pues el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Cuauhtémoc Cárdenas del Río. Bueno, pues en realidad un partido político siempre emblemático, siempre fuerte, en donde también estuvo y en algún momento lo dominó por completo el actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Allí estuvo también Claudia Sheinbaum, la futura presidenta. Allí estuvieron muchos de los prominentes políticos morenistas que hoy se encuentran en el partido Guinda, esa es una realidad. Los que se quedaron, principalmente a los que se acusa de la destrucción de este partido, que todavía no está destruido, vale la pena decirlo, pero debido a que hubo muchos pleitos internos, muchas riñas entre las diferentes corrientes que se integraron en este partido. Las tribus, ¿te acuerdas? Así mero les decían, en efecto, las famosísimas tribus dentro del PRD. Cada tribu tenía un dirigente, ese dirigente tenía un grupo de políticos perredistas que pues formaban parte de su grupo, y de esa manera negociaban lugares, negociaban espacios dentro del propio partido, lo que se veía reflejado después en el ejercicio de gobierno. Eso también es una realidad. Mucha historia se puede platicar del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, de lo que hablamos el día de hoy con el hashtag Adiós al PRD
es más bien de lo que podría considerarse quizás ya su próxima desaparición, a pesar de que el propio líder actual del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, sigue insistiendo en que todavía no se acaba esto. A las 7 de la tarde con 18 minutos de este jueves 6 de junio de 2024, escribía Jesús Zambrano: los cómputos distritales siguen, continuamos en la pelea para rescatar votos para el PRD. Después de esta fase seguirá la correspondiente a nuestra defensa ante el tribunal por violaciones graves a la Constitución y leyes electorales que se dieron como parte de una elección de Estado. El PRD está vivo, falso que hayamos perdido el registro legal. Y eso es lo que dice Jesús Zambrano, y es en lo que sigue insistiendo en su mensaje más reciente de hace unos minutos, en donde insiste que se sigue trabajando en los 300 distritos electorales federales del país con la militancia, con todos los compañeros, revisando uno a uno los paquetes electorales. Dice Jesús Zambrano que no es cierto que se le diga todavía adiós al PRD. Sin embargo, hay quienes dicen que es cuestión de tiempo. Bueno, en todos los casos es cuestión de tiempo, por supuesto, pero todo puede suceder, como dicen en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba, porque no podemos olvidar, porque también es de muy reciente hechura, cuando sucedió lo que sucedió con el PT. ¿Cierto? No, que ya en teoría iba a desaparecer y de repente pues fue rescatado por el actual partido en el poder, por Morena. Vamos a ver si hay alguien, no se ve quién pueda rescatar, o sea, no van a decir que el PRI va a rescatar al PRD, no, hasta, como prácticamente también disminuyeron mucho sus votos. Es que estamos viendo tiempos que no nos imaginamos que podríamos ver por lo menos tan pronto, pero lo cierto es que Morena se convirtió en un fenómeno pues muy especial, y tiene mucho que ver con el carisma de su líder, que es Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, y la inteligencia que tiene para atraer la atención, para generar, para acaparar la agenda informativa, para acaparar la atención en términos generales, y esta cercanía que tiene con pues la mayor parte del país, identificados con alguna u otra cosa del presidente López Obrador. Entonces, este liderazgo provoca un crecimiento pues muy rápido, porque no es muy viejo el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Y sucede, decía, lo inusitado, que partidos como el PT, que estaban a punto de desaparecer, o muy chiquitos como el Partido Verde Ecologista, que alguna vez fue parte de aquella chiquillada, la que bautizó así Diego Fernández de Ceballos, hoy tienen mucho más poder, por ejemplo, que en este caso el PRD, cualquiera de los dos, ¿no? Y con el revolucionario. Y el otro partido que sube de manera también inusitada es Movimiento Ciudadano, que mucho se le cuestionó si iba el por qué no se unía a la coalición de oposición, a la fuerza opositora. Ellos decidieron irse por la libre. Mucho dudamos, se pensaba que iba en algún momento se iba a integrar, que se iba a esperar y que iba a irse o del lado de Morena o del lado de la oposición, y se sostuvo, dirigió su mensaje hacia los jóvenes, y ahora es muy probable que quede como tercera fuerza política en el país. Algo también increíble, porque es el partido más joven de los que tenemos en el país. Entonces, estamos frente a este mapa muy curioso en cuestión de los partidos, muy diferente a lo que se había vivido en toda la historia nacional, y en ese mapa, el PRD, que es el que ahora está en riesgo de desaparecer, no parece, aquí vuelvo al principio, no parece tener quien le lance un salvavidas, a menos que Jesús Zambrano no se equivoque, cosa que dudo, y que haya entre esos pocos votos, pocos relativamente por el universo que ya se contó, pocos votos que faltan de contar, muchos para ellos que se hayan quedado por alguna razón ahí rezagados, pero francamente se ve bastante complicado, bastante difícil para el Partido de la Revolución Democrática, Carlos. Yo no le veo, pero bueno, luego hay interpretaciones legales y cosas así que se las saben muy bien los partidos y demás. Sí, fíjate que a mí me sorprende en realidad, pues que Jesús Zambrano todavía
a las 8 de la noche con 45 minutos haya dicho que se seguía trabajando en los 300 distritos electorales federales del país. Pues él lo está haciendo. Recordemos que de alguna manera pues, se abrieron algunos paquetes, ¿no? Para tratar de revisar algunas inconsistencias. Supongo que a eso es a lo que se refiere Jesús Zambrano Grijalva. La realidad es que con base en los datos de los conteos distritales del Instituto Nacional Electoral, los cómputos distritales, que por cierto ya concluyeron, pues al final de cuentas aquí tenemos la página de los cómputos 2024 de las elecciones federales, las actas computadas ya al 100%, una participación ciudadana de 61.0488%, el último corte 6 de junio 2024 a las 21 horas con 5 minutos, tiempo del centro. Es decir, prácticamente acaban de cerrar los cómputos distritales. Y aquí tenemos, si alcanzamos a ver precisamente, pues cuántos votos tiene el PRD en total. 1.121.007 votos. 1.121.007 votos. ¿Esto qué significa? Pues significa, en pocas palabras, que no alcanza el 3%, me parece, con esta cantidad de votos. El porcentaje dice aquí 1.8647%. Es decir, ni siquiera llegó al 2% de los votos, de acuerdo pues, con estos cómputos distritales 2024 que acaban de cerrar hace algunos minutos. Interesante el asunto. ¿Dirá algo ya, ahora sí, Jesús Zambrano después de esto, o a qué le apostarán? Pero parece ser que el hashtag en tendencia de hoy, adiós al PRD, pues podría convertirse en una realidad. Sí, dice por acá Carmen Castro, hacía un comentario, decía, la debacle del PRD empezó desde la salida de AMLO del partido y las peleas internas de las tribus, ¿sí? Y de los chuchos, ¿no? ¿Se acuerdan que se hablaba de los chuchos y estaban confrontados entre sí? En fin, eso dice por acá curiosidades, Marco, como dice el meme, el PRD ya está muerto, todavía no lo sabe. No le han avisado. Sí. Así es. Por acá Elizabeth Aguirre dice, Dios, libertades, ahora sería una perseguida por los chairos. Yo lo que te puedo hacer una sugerencia, no discutas con quien no te quiere escuchar. Así de sencillo. Con quien no va a escuchar tus razones, porque la verdad es que estamos viviendo, puedes tener las tuyas, puedes tener razón desde tu perspectiva, pero lo que estamos viviendo, aparte de esto que ya comentábamos antes, de este crecimiento de los partidos, no de izquierda, porque el Partido Verde no es de izquierda, el Partido Verde es acomodaticio de partidos que antes fueron pequeños y un inusitado crecimiento de Morena y Movimiento Ciudadano, que son partidos relativamente jóvenes. Pues hay un gran apasionamiento por defender sobre todo de ambos bandos. Entonces, pues ensartarse en una discusión de ese tamaño, como para qué, no tiene ningún sentido. Ellos están muy ocupados en lo suyo y nosotros peleándonos con el vecino, con los amigos y se convierten en examigos o con la familia. ¿Y qué se gana uno? ¿Y qué vas a resolver en el país? Pues nada, no sé tú, Carlos, qué piensas, pero me parece que no hay que desperdiciar tiempo y tampoco sentir que esto de adiós libertades. Por fortuna, por lo menos hasta ahora, seguimos disfrutando, no sé, porque uno nunca sabe lo que pueda suceder, pues seguimos disfrutando de libertades en el país, ¿no? A mí me parece, Elizabeth Aguirre Rodríguez, que nos hemos dejado manipular durante muchos años por los medios de comunicación. Quienes estudiamos comunicación y periodismo, yo me le he pasado repitiendo esto como perico porque no deja de sorprenderme, pero quienes estudiamos comunicación y periodismo, desde siempre supimos, eso nos decían, y más cuando estudiamos en la UNAM, más cuando estudiamos en Aragón, pues la conciencia de clase siempre estuvo presente y se nos explicaba efectivamente que los medios de comunicación de otro régimen pues eran la única voz que existía
y eran la voz del régimen, y nos decían lo que querían que supiéramos. El mismo día del el 2 de octubre de 1968, que hubo una masacre en Tlatelolco, al día siguiente el principal comunicador de este país nos dijo que había sido un día soleado, que no había pasado absolutamente nada. La diferencia ahora es que se está reconfigurando esta sociedad de Elizabeth Aguirre Rodríguez. No todo lo que nos dicen los medios de comunicación corporativos es cierto. Ellos nos presentan una realidad que refleja a un cierto grupo de la sociedad que al final de cuentas pues era lo único que tenía en el siglo pasado para informarse. Solamente tenía estos medios de comunicación, no había más, y se quedaron acostumbrados a formar parte del régimen. No por nada se decía que el periodismo era el cuarto poder, y se llegó a decir y se llegó a demostrar y ha quedado comprobado que los medios de comunicación llegaron hasta a poner presidentes. Pero dice Elizabeth, no es que no me quieren ensartar, ellos me mandan cosas y todo y procuro no responderles. Pues es que no se ponga a discutir con la gente, Elizabeth Aguirre Rodríguez. ¿Para qué se pone a discutir? Mire, usted ocúpese de lo propio de entrada. Sí, tenemos que estar ocupados de lo que hacen los políticos y de ver que este país vaya bien, pero ya se dio cuenta que al final de cuentas pues ellos mismos solitos se cubren. Ya ahorita va a empezar a notar los discursos en los medios masivos de comunicación, ya hasta tratando de alejar el asunto del fraude, ya están empezando a descalificar a todas aquellas voces que no reconocen pues la derrota garrafal que fue. ¿Por qué razón? Pues porque hay muchos Méxicos, Elizabeth. Usted vive en uno en el que está rodeada de gente, de amigos, de un círculo social, de una comunidad y de familia que tiene un determinado nivel de vida, y ese es el México en el que usted se desenvuelve. Pero así como el suyo hay muchos más, y esos otros Méxicos quizás son más afortunados y algunos otros serán más desafortunados. El caso es que hay muchos Méxicos más desafortunados, me parece, que en el que nos desenvolvemos quienes formamos parte, por ejemplo, de este equipazo informativo. Y esos Méxicos más desfavorecidos siguen siendo millones, lamentablemente, pues fueron los que apostaron por la continuidad de un régimen que sienten por primera vez los voltea a ver o les ha cambiado la vida, porque con esos programas del bienestar, con las becas, con las pensiones, pues muchos mexicanos vieron incrementados sus ingresos hasta en un 20%, hasta en un 25%, que quizás para algunas personas que tienen de más no significa mucho, y por eso los critican y los atacan y les dicen ¿cómo es posible que hayan vendido su voto por unos pesos, por unas dádivas? Pues es que lo que para algunos son dádivas o unos pesos, para muchos mexicanos todavía significan mejorarles la vida. El asunto pues es que desafortunadamente si usted se quiere poner a discutir con la gente, pues tiene que saber con quién tiene que discutir, tiene que encontrar también altura de miras en la discusión, querida Elizabeth Aguirre Rodríguez. No se ponga a discutir con el taxista. A mí me pasa, dice Curiosidad SM, que cuando critico a Morena en redes sociales, sus seguidores, que llamo fanáticos, insultan libremente. Mejor intento no caer en discusiones. ¿Para qué? Somos mexicanos todos. Dos cosas. Una, lo que dice Carlos es absolutamente importante respecto al dominio de los medios, dominio del discurso por parte de los medios de comunicación. Aquí lo padecimos durante muchísimos años. Y luego empezó a haber más pluralidad ya, porque ya no había el famoso teléfono rojo. Yo me acuerdo perfectamente, porque estaba en los medios, y empecé a sentir como en la época de Cedillo se empezó como que a liberar, como que ya no se utilizaba tanto, eran muy pocas veces que nos cooptaban la información o que nos decían esta nota no va a pasar por órdenes de por allá arriba y cosas por el estilo. Todas esas cosas pasaron, pero no son exclusivas de México. Y pueden ocurrir en el régimen neoliberal, como seguramente muchos piensan o como acusarían en este momento muchos,
el régimen neoliberal manipula a los medios. No, ha ocurrido todo el tiempo y depende del régimen. En los países comunistas, en Cuba, en la Unión Soviética, cuando fue la Unión Soviética, en la República Popular China, que son países comunistas, el discurso predominante no es este que nosotros tuvimos como predominante de las derechas en los 70, es el de la izquierda, y censuran toda la información que diga algo contrario a lo que el gobierno quiere que digan. Entonces, siempre es lo mismo. Pero cada país tiene sus características propias, diferentes y diferenciadas. Entonces, pues yo siempre digo, con eso termino, la felicidad, la alegría de vivir es un capital mío, personalísimo, y pelearme por los políticos a ellos no les va a importar ni nada, y si hago muchas rabietas y me frustro y me lo cobra mi hígado, tampoco me lo va a agradecer el país, así es que pues haré lo que pueda para estar lo mejor posible. De acuerdo completamente, Blanquita. No haga corajes, Elizabeth, no hagan corajes, amigos. Pues, al final de cuentas, ellos son los que se están arrebatando el país de todos modos, nosotros nomás votamos. No, sí. Y tenemos que aguantarnos sus determinaciones, las de estos, las de los de antes, de los otros. Después, es correcto. Vamos a tener que aguantar sus decisiones, sean buenas o malas. Así mero. Puede haber legítima preocupación, como la que se ha manifestado en este momento, o la que se manifestó en la época de Salinas, yo me acuerdo, de Salinas de Gortari, que estábamos en el primer mundo y muchos decían, híjole, es que ese primer mundo es así como que medio relativo, como que había quienes dudaban, eran una minoría, y tenían razón al final, ¿se acuerdan? Por eso la crisis cuando entró Cedillo, porque le quitaron los alfileres a la economía, ¿no? Es una anécdota muy popular, ¿no? Sí. Y bueno, pues así seguirán siendo las cosas. Ahora hay preocupación porque empezando por los números de la bolsa, inversionistas y demás, darle tanto poder a un solo partido, sin importar el color que tenga, tanto poder como parece que va a tener el partido actual, que lo marca como un poder absoluto, como total, no necesariamente totalitario por ahora, pero sí total, es muy riesgoso para este país y para cualquier otro. Como ha sucedido en la historia, sí. Dice Antonieta Carrión, es muy cierto, los políticos no son nuestros amigos. Así Curiosidades es. M. Pero ahora el peje manipula mucho a sus seguidores, por eso muchos de ellos repiten lo mismo que dice él. Escuché una vez un señor decir, Obrador ya dijo que solo le creamos a él. Pues sí, curiosidades, pero al final de cuentas, pues es lo mismo. Pues también con quién se quiere usted poner a discutir, qué va a ganar o qué pretende. Nosotros ya no estamos para educar a nadie, ¿eh? Ojo con eso. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, espero que siga habiendo medios como este, que haya pluralidad, porque la necesitamos todos. Es que esa es la clave, Elizabeth. Le estamos hablando de tiempos pasados. Hoy, el hecho de que existan las redes sociales, el hecho de que exista TikTok, YouTube, Facebook, X, Instagram, ese hecho, el hecho de que estemos conectados y podamos platicar con gente de todas partes del mundo, el hecho de que tengamos los ojos puestos sobre lo que están haciendo los políticos a cada momento, ese tipo de cosas son, me parece, en estos nuevos tiempos, nuestra mejor arma y nuestra mejor herramienta, pues para estar bien enterados, para no caer precisamente en la desinformación ni en la paranoia, porque no tiene ninguna razón de ser la preocupación, no por lo menos hasta ahorita. Dice, y ayer Obrador dijo que a los opositores que nos callemos la boca. Pues sí, pues usted que anda escuchando a López Obrador, ya él ya se va a ir, va a llegar Claudia Sheinbaum. Esperemos a ver qué pasa de aquí a que se va. En eso sí hay que estar de acuerdo, por supuesto, sigue siendo preocupante el asunto, pero pensémoslo tan sencillo como esto, el hecho que tengan tanto poder, ya no van a tener pretextos para decir que no se pueden hacer las cosas. Y si no las hacen, pues volverá a haber elecciones y entonces podrán venir los votos de castigo. Yo creo que además, si bien ahorita los medios corporativos de comunicación han perdido una gran cantidad de influencia porque ahora se enfrentan pues precisamente a lo que
ustedes acusan a las mañaneras y al discurso de López Obrador, que es gracias a ese discurso que ya no tuvo efecto el tradicional discurso de los medios de comunicación. Gracias a eso es que ya no tuvo ese efecto, pero precisamente ahora lo que tenemos pues son otro tipo de poderes fácticos, como lo que acabamos de ver, los capitales, los grandes capitales, los mercados, las bolsas de valores y otro elemento también muy importante, Estados Unidos. Así de sencillo. No piensen que va a pasar lo que decían, ya nos volvimos Venezuela. ¿Creen que Estados Unidos iba a permitir que fuera tan fácil el asunto? Me parece que no. Dice, curiosidad, yo no discutía con ese señor, no lo conozco, él discutía en la calle con una señora que le decía que el dinero que da no es de él, sino de los sí, ¿no? Y el señor le respondió así, que solo le creyéramos a él, ¿no? Que solo le creyeran a él. Sí, es que también esa parte, ese discurso fue el que les ganó muchos discursos. Ellos se hicieron unos estudios bien interesantes, salieron en el Financiero el lunes o el martes, en primera plana, por cierto, y por aquí lo traemos a ver si nos da tiempo de llegar, porque este paso no vamos a llegar hasta allá. Vamos en el primer hashtag, Blanquita. Sí, ya vi, sobre quiénes votaron por Claudia Sheinbaum, quiénes votaron por Álvarez Maínez, quiénes votaron por Xochitl, de acuerdo con escolaridad, ingreso, programas sociales y demás, y se lleva de calle, por supuesto, Claudia Sheinbaum a Xochitl, tal vez en todos, pero en casi todos, pero particularmente en los de los programas sociales, donde no solo uno, menciono, porque si no nos vamos a seguir colgando, donde no se la lleva de calle, en las personas con mayor nivel académico votaron casi al parejo un poquito más arriba por Xochitl que por Claudia Sheinbaum, y también votaron más arriba por Xochitl que por Claudia los empleadores y los empresarios. Pero aún así no estamos hablando de grandes diferencias. No, la diferencia es de un par de puntos. Lo cual nos habla de que el asunto está bastante equilibrado y no como pasen creer algunos, o no como dice Curiosidades M. Me agrada el tono conciliador de Carlitos y Blanquita, todo lo contrario de Atypical. Si te parece, pues precisamente vamos a entrarle justo a Atypical, que es nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy, porque en efecto, pues ya se volvieron hasta perdón por decirlo así, pero ya la gente se está burlando de quienes participan en Atypical TV, que es una cadena de streaming en internet que dirige, y me entiendo, el dueño es Carlos Alasraqui, y en la cual participan pues personajes como Javier Lozano Alarcón, como ¿quién más? Mario Di Constanzo, Laura Zapata, etcétera, etcétera. Ese tipo de personas de la farándula, empresarios, políticos, de derecha, privilegiados, en estrecha relación o vinculación con estos medios de comunicación de los que hablábamos, y que de alguna o de otra manera pues han resentido pues los apapachos que recibían antes de los regímenes previos al actual. También está María Amparo Casar y está Jesús Martín Mendoza. Yo lo que quiero decir es que me parece que sí están muy disparados. También está en ese grupo, yo metería, no solo Atypical es el hashtag en tendencia de hoy, pero yo metería probablemente en ese porque está en ese mismo tono a Pedro Ferriz de Con. Bueno. Claro, ahí está también, de hecho, en Atypical, por cierto, sí. Sí. Eso no lo sabía. El caso es el siguiente. Está bien, están muy disparados, la gente se empieza a burlar de ellos, pero ¿por qué? Pues porque la mayoría de la gente simpatizan, o porque están en el otro extremo de quienes se están burlando de ellos. Sin embargo, personalmente me parece que está bien que exista Atypical TV, porque al final de cuentas es la voz de muchos que muy probablemente se sienten así. Como decía hace rato, Curiosidades, Marco, todos somos mexicanos. Hay muchas personas, yo conozco a gente que se siente muy frustrada, que está muy preocupada, que no sé si en algún momento dejarán de creer, pero que creyeron que se había fraude y que se podía echar para atrás,
que tienen miedo por razones fundamentadas o sin fundamento, pero les dan cierta voz. No va a pasar nada, simplemente son una voz que tienen derecho a que se les escuche, me parece. No hay por qué acallarlas y tampoco yo no le daría lugar a la burla en absoluto. Simplemente, pues tienen su manera de pensar y no pienso que sean necesariamente gente privilegiada. Tiene que ver a veces con la formación que tuviste desde pequeño, si te criaste en cierto tipo de escuelas o con cierto privilegio. Con cierto tipo, sí, pero no vas a decir que la gente del otro lado no tuvo cierto otro tipo de escuelas y cierto, o sea, depende mucho del tipo de influencias que tengas, que te formes, porque no necesariamente son gente, o sea, a lo mejor los que están en Atypical TV sí tuvieron cierta, pero hay mucha gente que sin haber tenido esos privilegios piensa como ellos y están en su derecho también. Yo no los, o sea, de verdad es como me merecen mi respeto igual que los otros, vaya. Así de simple. Muy bien, de acuerdo. Solamente pues, que hoy la mayoría son estos que estos. Atypical fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Y vamos al tercero. Déjame hacer mi puentencito, si no los músicos me cobran y no chambean. De todos modos cobran, ¿verdad? Que trabajen. Fondo Monetario Internacional, mi querido Caps. Pues es simple y sencillamente porque justo, y yo sí los critico y los critico severamente porque ese tipo de productos son los que generan ese miedo que tiene mucha gente como Elizabeth Aguirre Rodríguez, precisamente por esa desinformación que manejan. Y por eso es que no me gusta para nada ese tipo de medios de comunicación, pero precisamente por ese tipo de miedos que tratan de generar, de incertidumbres, además me parece sin sentidos, pues al final de cuentas ya se ha visto, y se le preguntaba, por ejemplo, en la hora de opinar con Leo Zuckerman, le preguntaba a Raúl Feliz, economista experto, sobre el asunto de, oye, pero es que ve, los mercados reaccionaron, se vino abajo la bolsa mexicana de valores y el precio y el peso se depreció. Siempre pasan ese tipo de cosas cuando ocurren estas transiciones, le explicaba Raúl Feliz, y le decía todavía más allá en un tono conciliador, pues lo que están demostrando los mercados es que van a fungir como un medio de contención. Dice, no creo que haya necesidad de preocupación porque además, pues este país lo que necesita es crecimiento y para poder tener crecimiento, pues tienen que actuar de la manera que tienen que actuar. En pocas palabras, daba también confianza. ¿Perdón? En materia de economía, de estabilidad, hay que esperar por lo menos una semana, pues, que haya señales más claras, pero es que también hay señales contradictorias. Estamos saltando hoy un montón, pero es necesario, me parece. Hay señales contradictorias a ese respecto. Cuando Ignacio Mier, que ya va de salida, morenista, líder de la banca, líder pues en la Cámara, dice que van con todo por el plan C y entonces otra vez hay una reacción y luego... Esa fue la declaración que la mayoría de los medios destacan. Ajá, pero obvio ya después lo buscan otros medios para que aclare el asunto. Ya lo entrevistaron en W, ya lo entrevistaron en Fórmula, seguramente lo entrevistarán en algunos otros medios y ya Nacho Mier aclaró, no se malinterprete, vamos a ser prudentes, hay que discutir. A eso me refiero, Blanquita, o sea, es decir, de inmediato sale Nacho Mier a decir, vamos con todo por las reformas, ¿y qué viene de inmediato? Una contención prácticamente inmediata en la que se retractan y dicen, no podemos hacer eso, y es que es lógico, no, a eso me refiero, no hay razón para temer. Con responsabilidad, ¿no? Pues sí, porque si lo hacen con irresponsabilidad, ahora sí toda la irresponsabilidad será suya y no habrá manera de echarle la culpa a nadie más. Es que no tienen salida, o sea, tienen que hacer las cometer errores. Sí o sí, ¿no? Porque si las hacen ahora, bueno, le podrían decir a Maduro lo mismo y él hizo las cosas que creyó que estaban bien. Pero Maduro no es vecino de Estados Unidos. Sus intereses. Y no es el principal socio comercial. Sí, Estados Unidos va a actuar con contención. Nada más déjame, ya que regresaste a Atypical, le voy a hacer otra observación, porque no vi muchas de las críticas que le hicieron a Laura Zapata por el himno nacional y tal, pero dije, ¿y esta estrofa forma parte del himno nacional? La que canta ella, y resulta que sí,
Es la número 2 o 3, ya no me acuerdo, porque nosotros cantamos, tiene 10 estrofas y nosotros en realidad nos enseñan y cantamos porque no están censuradas. Las oficiales son la 1 y la 10 más el estribillo. No cantamos ni aquella en la que mencionan a Iturbide, pues cómo vamos a cantar la que menciona al emperador, ni la que menciona a Guadalupe Victoria y algunas otras. Y esa sí está, nada más como dato cultural. Sí, es un buen dato. Yo recuerdo que hay varias estrofas. Guerra, Sí, guerra, 10. sin tregua al que intente. Es Esa es bastante la que belicoso. es la que canta Laura Zapata, exactamente. Precisamente, es bastante, pues justo por eso se burlan de ella. Pues, ¿cómo? Es En que fin, nuestro himno es muy belicoso, es uno de los sí más lo es. belicosos que hay en el mundo, sí. Es precioso. Pero bueno, dice el mariachi ninja que ya está por acá tras bambalinas. Dice, también Monreal dijo que iban más tranquilos cuando Beatriz Paredes le cuestionó acerca de esas declaraciones. Sí, claro. Lógicamente, tienen que contenerse porque no tienen más contención que la autocontención. Se va a poner interesante el asunto, pues, como sea. Fondo Monetario Internacional, por el hecho de que para bajarle otra vez y calmar las aguas en los mercados internacionales, pues se difundió, como acabábamos de ver, esta llamada que tuvo Claudia Sheinbaum Pardo con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que es como se llama. ¿Qué nombre, dijo, verdad? Kristalina. No te preocupes. Sí, ¿verdad? Así se llama, Kristalina Georgieva. Sí, pero es muy curioso su nombre. Ajá. Pues ahí está. Publicaron que ella estaba hablando, ya está en inglés para que vean. Para darle todavía más tranquilidad a los que decían, es que el presidente, para que vean, Sheinbaum sí habla inglés. ¿Ustedes creen que criticaron mucho a López Obrador de que no hablaba inglés y le criticaron mucho su mal inglés a Enrique Peña Nieto también? Y le criticaron a López Obrador que no le dio prioridad a la agenda internacional. Hay algunas voces expertas que dicen, yo sí veo a Claudia Sheinbaum yendo, por ejemplo, a Davos, a buscar y a traer inversiones. Seamos honestos, aunque se nos diga que este es un gobierno de izquierda, la realidad es que nunca ha sido un gobierno de izquierda, es un gobierno tan capitalista y liberal como los anteriores, nada más que está beneficiando a otros. Y ese es el gran problema, que a los que no está beneficiando ahora, tienen una sobrerepresentación de su voz en esos medios de comunicación de los que estamos hablando. Bueno, entonces fue Fondo Monetario Internacional el último hashtag en tendencia de... En unos instantes más estará por acá nuestro querido amigo el mariachi ninja. Es que yo creo que se fue porque estaba esperando que fuéramos a las efemérides, pero sí, te las saltaste sin avisarnos, pero te entiendo, pues ya es bien tarde. Es que ya es bien tarde, Blanquita, ¿qué hagamos? Pues no sé, contamos vámonos a las 3 y si no llega nos vamos a las efemérides. Sí, por supuesto. Ya llegó, mira. Ya llegó nuestro querido amigo, y como ahora aquí está. Bienvenido, amigo mariachi, qué gusto. Oye, yo me tomé la libertad de, dicen, a producir al campo, pero yo como que me tomé la libertad aquí de volarme las efemérides, como dice Blanquita, perdón. No, sin problema, yo me espero. De verdad no hay ningún problema, compañeros. Blanquita, es que mira, creo que viene bastante bien escuchar tu voz ahorita después de los hashtags en tendencia de hoy que acabamos de escuchar. Muy políticos la mayoría de ellos, y pues no vendría mal escucharte, mi estimado. ¿Cómo ves, Blanquita? ¿Verdad? Sí, no, bueno, adelante, claro. Siempre. Además, trae buenas noticias. Eso es bueno. Sí, hoy, bueno, pues fíjense, y por cierto, saludos a Caosfera, a Carmen Castro, la producción, y a nuestros compañeros que están aquí en el chat. Hoy, fíjense que habíamos tenido una situación en días pasados complicada para el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero por una amenaza en contra de una compañera activista. Había habido una intervención del WhatsApp del licenciado Antonio Lara Duque, agresiones en contra de Kenia Inés Hernández Montalbán, que bueno, ahí hubo que hacer una crítica para las autoridades penitenciarias porque lo ponían como una riña cuando Kenia pues nunca se ha caracterizado por situaciones de violencia, pero bueno. Pero hoy tenemos algo positivo y es que también habíamos hecho una crítica en momentos pasados
hacia Mirna García Morón, que es la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, porque había deslizado ante medios de comunicación, después trató de negarlo, los pronunciamientos que se habían realizado a favor de personas que habían sido violentadas en sus derechos humanos en pues, procesos judiciales, que les habían dictado sentencias y tener elementos periciales y, bueno, situaciones de tortura como las que se presentaron en contra de Daniel Plácido. Y hemos visto recientemente un cambio, por cierto, reconocieron también la rectificación que hizo el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, que rectificó por unos dichos que había achacado a Haz Valer Mi Libertad. Pues miren, se reunieron, finalmente se da esta reunión muy positiva por parte de Mirna García Morón, que se reúne con el licenciado Antonio Lara Duque y con compañeros de Haz Valer Mi Libertad. Voy a darle una lectura a esto que agradece Haz Valer Mi Libertad, porque Mirna García Morón lo publicó también en sus redes sociales. Fue el día de ayer esta reunión. La noche de este miércoles continuamos con las reuniones de trabajo en las que dialogamos con organizaciones de la sociedad civil que promueven y luchan por la defensa de los derechos humanos. En esta ocasión recibimos a Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Efraín Ladrillero. En estos encuentros conocemos de primera mano las problemáticas que plantean y acordamos además acciones de trabajo conjunto. Bueno, gracias a la producción, porque ahí podemos ver al licenciado Antonio Lara Duque, a Jaime Santiago Lorenzana, de la familia Santiago Lorenzana. Por ahí andaban otros representantes del gobierno del Estado de México. Y hay que mencionar lo siguiente. Bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad porque aquí dice de primera mano las problemáticas que plantean. Bueno, hay que recordar que hemos estado abordando con las compañeras cuando han acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y les han cerrado la puerta, les han puesto una cadena y un candado. Y han sido recibidos por, bueno, pues por otros trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos, porque aducían que estaban realizando labores de renovación o de arreglos en la Comisión de Derechos Humanos, lo cual se nos hacía una situación completamente extraña, ¿no? Y que hubiera declaraciones de Mirna García Morón en el sentido de que desconocían los pronunciamientos que habían sido realizados mientras estaba la gestión del doctor Olvera, el antiguo titular de la CODEM, y entonces pues decíamos, ¿qué está pasando? Afortunadamente se han dado ya estos avances. De pronto hay algunas situaciones que no nos gustan, como lo que ocurrió con Kenia Inés Hernández Montalbán, o que de pronto a las compañeras las citaban y de pronto no las dejaban entrar porque usted que viene para acá, bueno, pues viene a exponer una situación que ya era de conocimiento de la CODEM, que era del conocimiento del titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, que también ya hizo el compromiso de que se van a revisar los temas de los injustamente presos. Por lo tanto, bueno, pues vemos algunos avances. Es significativo, me parece, que la gobernadora Delfina Gómez y el señor secretario de Gobierno, Horacio Duarte, estén impulsando esto de la mano de las compañeras y compañeros activistas, porque con el anterior gobierno no se daban esos avances. Bueno, a lo mejor había una crítica hacia el señor Alfredo del Mazo, que ahora lo vemos muy, muy cercano, ahora como aprovechando que ya lo expulsaron del PRI. Bueno, Alfredo del Mazo no se dieron en ninguno de estos avances, incluso salía corriendo. Por cierto, le mando saludos a Claudia de Lara, que ahí anda muchísimas gracias por acompañarnos. Ella también forma parte de esta comunidad del Estado de México. Ella está en la parte académica de la Universidad Autónoma de Chapingo. Le mandamos muchos saludos. Y Blanquita, pues va a ser breve a lo mejor esta parte, porque no sé si quieren hablar de otro tema de política, no sé, por ahí creo que me quedé con esa parte. Pues mi estimado Mariachi, pues cómo no, a mí me encantaría escuchar precisamente cuál es tu percepción de cómo estamos viendo estos momentos posteriores a las elecciones y las reacciones que ha habido. ¿Tú cómo valoras el asunto? Pues fíjense, también reconociendo que esperábamos este resultado de que ganara Claudia. A lo mejor me voy a escuchar muy Denise Dresser, porque hoy en la mañana decía, no, pues no esperábamos esa cantidad. Pues fue sorpresivo para algunos de nosotros que hubiera tanta diferencia, especialmente por los hechos que suceden en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. Claro. Pensábamos que iba a ser una situación diferente, pero
pues se ha dado esta apabullante victoria por parte de Claudia Sheinbaum, que hablar de Clara Brugada, pero lo que sí habría que ver, pues es que hay varios personajes ahí que podríamos ir: Alejandro Murat, la gente de Ulises Ruiz, está Alejandra del Moral, a la que le achacaban todavía el año pasado, precisamente en la elección con Delfina Gómez, que había desviado 5,000 millones de pesos, Adrián Rubalcaba, está el señor, que podríamos otro mencionar, extraño Constantino Canter en el estado de Chiapas, o sea, una migración masiva, Javier Corral, de panistas, priistas y perredistas que se fueron a Morena, y veíamos esta situación. Erubiel Ávila se fue al Verde, o sea, sí, decíamos, bueno, pues algo tiene que pesar en ese aspecto de que se estén moviendo tantos personajes. Ana Villagrán, que le hacía unas críticas que, bueno, a Clara Brugada y a Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí habría que mencionar, por ejemplo, ahorita que mencionaban de lo del señor Mier en el Senado con estas declaraciones, pues de inmediato, ¿no? O sea, Claudia Sheinbaum y se reúne con la gente de BlackRock. Ya se había reunido el presidente Andrés Manuel con anterioridad con ellos. Y esta llamada del Fondo Monetario Internacional, o los banqueros que dicen que están muy conformes con lo que se ha avanzado, les ha ido bien a los empresarios, y los ciudadanos, pues creo que siguen en alguna polarización. No diré que polarización, porque para ser polarizado tendrías que tener prácticamente una cantidad del 50 y 50 de gente enfrentada, como ocurre en Brasil, que ahí sí hay una situación complicada, o en Estados Unidos con el tema de Donald Trump. Aquí creo que es muy claro, ¿no? O sea, que ha habido un respaldo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha traducido en este apoyo a Claudia Sheinbaum. Habrá los elementos extraños que se podrán analizar más adelante, pero bueno, ahora respecto a ahorita que mencionaban del tema de Atypical, lo que sí es criticable, y creo que podríamos poner hasta para un sketch, es ciertas declaraciones que hizo Ricardo Alemán y que hizo el señor Carlos Alarraqui. El decir que odia a Claudia, o sea, esas cosas son, sí, así. Claro, no. O sea, son completamente fuera de lugar. O Ricardo Alemán diciendo, casi diciendo que una bola de tarugos votaron por esta opción, cosa que es de esas cosas que dicen, bueno, si no quieres despertar en la ciudadanía más rechazo, porque otra cosa hay que decir, había regaños por parte de ciertas personas hacia los votantes, ¿no? O sea, digo, yo no creo que ganarte a los votantes sea tarugueándolos o diciéndoles que son ignorantes, que son nacos. O sea, yo creo que ese aspecto no lo han trabajado, no lo han podido canalizar. Si tú te quieres ganar al electorado, con insultos no lo vas a lograr. Si vas a hacer discriminación, como unas publicaciones que estaban en X, donde decían, yo voy a dejar de dar propina y voy a dejar de apoyar no sé qué, porque votaron por Morena. Y dices, bueno, si así te quieres ganar a los electores, pues estás perdido. A lo mejor estudiaste en la escuela Marco Cortés o en la escuela, ¿no?, de política, ¿no? Son malísimos en el aspecto de estrategias, ¿no? O sea, y si le hacemos caso a este tipo de personajes, lo único que vamos a caer, pues, es precisamente en una especie de prejuicio en contra del electorado que votó por Morena. Si lograron esto, bueno, habrá que ver cuáles fueron las estrategias que utilizaron. Me parece que el presidente ha hecho un trabajo increíble como operador político en la campaña de Claudia. Sí. Por eso también hemos dicho que dudamos que se vaya a retirar realmente de la política, sí. Y de pronto dice, a la única que voy a recibir es a Claudia. Ándele, usted lleva la agenda, porque ya también por ahí mencionó con los papás de Ayotzinapa que él lleva la agenda de Claudia. Entonces, bueno, pues va a estar interesante, nos va a dar bastante tema para analizar esta situación. De pronto hay unas cosas raras, pero bueno, eso ya lo estaremos platicando Blanquita y Carlitos. Entonces, ¿a poco no es un gusto platicar de temas interesantes de política? Es bien apasionante. Sí, cómo no. Oye, dice Curiosidad, además ese tipo de comentarios le dan más carnita al presidente para que se siga siendo más y más víctima. Es que el presidente es especialista en hacer que la gente se enganche. O sea, lo vimos con Anabel Hernández, ¿no? O sea, tira el anzuelo del presidente y hay quien se engancha, ¿no? Se engancha el señor, pues Víctor Trujillo, diríamos, el estar ahí Carlos Loret y Víctor Trujillo enganchándose con el tema del presidente, dándole todavía más motivos. Sí, Anabel Hernández, o sea, es especialista el presidente en generar ese tipo de dinámicas que le benefician a él. Claro. Ese le va a beneficiar al presidente, no le va a beneficiar a estos señores, porque además se avientan unas voladas como decir que le estaban quitando el sueño al presidente, o sea, los que estaban haciendo la estrategia de Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, pues de eso no estaba ocurriendo, no veíamos que fuera a suceder así.
Y bueno, pues con eso, Blanquita, yo cerraría esta participación agradeciéndoles como siempre. Les digo, yo me hubiera esperado a que se echaran las efemérides, siempre es muy interesante escucharles toda la información. Sí, vamos a ver ahorita qué hacemos. Sí. Dice Elizabeth, yo no hice caso a esas publicaciones porque igual y algún mesero no votó por Morena y no podemos caer en el mismo juego de dividir como la Obrador, ya que somos el mismo país. Sí, yo lo que digo es que no son ellos los únicos que se sienten así, que hay un sector, un pequeño sector que se siente igual de diferentes partes del país, porque es un país muy diverso. Entonces, y no deben de haber burlas de los dos lados, o sea, también esa es otra cuestión. El exceso de confianza también puede ser malo, y muy eso crea resentimientos en una sociedad, y no sería lo adecuado. Me parece que Claudia, como lo está manejando en este momento, es más conciliadora. Sí, como vamos a ver, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora. Sí, o sea, le conviene, y además también podría marcar una diferencia del estilo que ha manejado el presidente. Claudia no maneja ese estilo confrontativo, y yo creo que podría ser la oportunidad de que hagan pues una pausa, y además, ¿cuál es el pretexto? Ya tienen la mayoría que estaban buscando. Vamos a ver qué queda la Cámara de Diputados, porque en el Senado me parece que se va a quedar con mayoría para Morena y sus aliados. En la Cámara de Diputados habrá que definir si realmente van a tener esa mayoría según lo que vayamos viendo. Blanquita y Carlitos, pues muchas gracias. Como siempre, un gusto platicar con usted. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, pero es el mariachi ninja para los cuates, aquí en el equipazo. Gracias, mariachi. No, ¿y ahora qué? Ahora sí, vámonos a las efemérides si quieres, porque sí, ya a mí ya se me anda cuatrapeando las velocidades, Blanquita, y tú que no me orientas, ya ves. Vámonos con las efemérides. Es que mis músicos a veces se quedan callados y los tuyos luego se adelantan, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, como que mis músicos tienen ansiedad y los tuyos han de tener depresión. Tienen flojera. Tienen flojera. A veces tienen flojera. Simplemente tienen flojera, ¿para qué le buscamos más? Efectivamente. Sí, no, bueno, pues el orden de los factores no altera el producto. Yo recuerdo que eso me enseñaron en la escuela y en matemáticas. Esperemos que en este espacio pues tampoco altera en realidad el producto, Blanquita, así que vamos a comenzar con las efemérides. Nada más estoy llegando hasta arriba. Vamos con la primera de ellas. 6 de junio de 1752. Un incendio se extiende sin control en Moscú, Rusia, destruyendo una tercera parte de la ciudad y más de 18,000 hogares. Allí tienen ustedes la imagen de este incendio sin control en Moscú, 6 de junio de 1752. El 6 de junio de 1856, el Congreso Constituyente deroga el decreto de Santana del 19 de septiembre de 1853 que restablecía la Compañía de Jesús. Hay que recordar que en 1767 la Compañía de Jesús había sido expulsada del país, fueron expulsados de varios países y muchos tuvieron que correr, literalmente encerrarse en el Vaticano y fueron albergados allá. Bueno, pues Santana restablecía la Compañía de Jesús y el Congreso dijo, no, siguen expulsados de México. 6 de junio del año 1882, un ciclón tocó tierra cerca de Bombay, en la India, y causó la muerte de más de 100,000 personas. Un ciclón mató a más de 100,000 personas en 1882 en Bombay, India. Ahí tienen la imagen, vean nada más de ese monstruo. El 6 de junio de 1944 se produce el desembarco de Normandía, conocido popularmente como el Día D en la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio del año 1946 fue cuando se fundó la Basketball Association of America,
En los Estados Unidos, por supuesto, es esa que se conoce popularmente como la NBA. Se fundó el 6 de junio de 1946. Ahí tienen el logotipo. De junio de 1984, el ingeniero informático ruso Alexei Pashitnov crea el Tetris, ese que están viendo ahí en pantalla, uno de los videojuegos más famosos de la historia. Yo nunca lo jugué, de seguro tú sí. ¿Cómo, Blanquita? Te digo que nunca me atrajeron los videojuegos, hasta la fecha no, me dan un poco de pereza. Pasa, sí. Sí. 6 de junio del año 1990. Fue en ese año cuando se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en nuestro país. No tiene tanto, como podrán darse cuenta, apenas en 1990 fue creada la CNDH. El 6 de junio del 2002 fue la entrada de un meteorito en la atmósfera terrestre y explotó sobre el mar Mediterráneo. Se pudo ver desde varios países con una potencia similar, traía una potencia similar a la de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre Nagasaki. ¿Se acuerdan? Tiene muy poquito que pasó. 2012, el 6 de junio del año 2012 fue cuando Chile, Colombia, México y Perú constituyeron la llamada Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional por estos 4 países en proceso de incorporación, 4 países asociados y más de 40 países observadores en 4 continentes. Eso es la Alianza del Pacífico. Vamos al 7 de junio de 1692 ocurrió un terremoto y un tsunami en la isla de Jamaica. Fue a las 11:43 horas, según quedó reflejado en un reloj de bolsillo que se encontró varios años después, siglos después, en 1959. El terremoto fue en 1692. El reloj se halló en 1959. Se detuvo a esa hora, a las 11:43. Murieron en aquel terremoto más de 6,000 personas y 2,000 en los meses sucesivos a causa de la peste. La ciudad de Port Royal quedó destruida. Qué tragedia tan tremenda en 1692. Muy interesante. Sí. 7 de junio del año 1839, sí, ya estamos en el como en vivo. El 7 de junio de 1839 comenzó la Guerra del Opio, al prohibir el emperador de China el comercio de opio ante el tráfico ilegal que introducía la Compañía de Indias Orientales del Imperio Británico. 1839 estamos hablando. 7 de junio de 1914 se realiza la primera travesía de prueba del Canal de Panamá, en el que el transatlántico estadounidense Alliance de 40,000 toneladas lo cruzó desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. El 7 de junio del año 1929, la ciudad del Vaticano, en Roma, Italia, se convirtió en un estado soberano en el año de 1929. En 1937, en México, en el puerto de Veracruz, o al puerto de Veracruz, llegaron casi 500 niños españoles que huían de la guerra civil. Son conocidos como los niños de Morelia. El 7 de junio del año 1975, hace ya casi 50 años, salió a la venta la videograbadora Betamax de la empresa japonesa Sony. 7 de junio de 1975.
Híjole, ¿quién de los que nos escucha conoció las películas en beta, en formato beta? Bien, yo todavía, claro que sí. El 7 de junio de 1999, aquí en la Ciudad de México, es asesinado el conductor y humorista Paco Stanley, siendo su homicidio el más impactante del espectáculo en México. Esto me explica por qué se acaba de estrenar una serie en no sé Claro. qué de las televisiones de streaming acerca de precisamente eso. Correcto. El ídolo creo que se llama. Pues vámonos con la siguiente. 7 de junio del 2008 comenzó la Eurocopa de Fútbol en Austria y Suiza. La Eurocopa del 2008 empezó un 7 de junio. Y para terminar, amigos del Como en Vivo, que no se los olvide, este 7 de junio aquí en México es el Día de la Libertad de Expresión. Muy bien. Dice Marcos, cualquier gamer, aunque no sea tan gamer, alguna vez ha jugado Tetris o Mario Bros. Son básicos, sí, cómo no. Pues fueron el Tetris en particular, antes incluso que el Mario Bros. Y se volvió además muy famoso el Tetris porque era uno de esos juegos que podías traer en los teléfonos celulares también en un principio. Entonces, por eso se popularizó todavía más. También en las computadoras vienen el Tetris y este tipo de juegos. Dice Elizabeth Aguirre, es divertido el Tetris y más a colores. Sí, cómo no, más a colores. Yo nada más jugué alguna vez Pac-Man y ahí me di cuenta de que no me gustaba. Muy bien. No era lo tuyo, Blanquita. No, simplemente. Definitivamente no. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá de comentarios? 1767 se había disuelto la Compañía de Jesús, dice Elizabeth. Como dijo Blanca, varios fueron expulsados, pero la orden fue restablecida 40 años después. Ya ven que el Papa Francisco es jesuita, así es. Bueno, los expulsaron de varios países, todos de varios países tuvieron que correr. Era una pena porque en realidad ellos, su ministerio siempre ha sido el de la educación, o sea, la educación, gente en términos generales muy culta. Bueno. Mira, dice Elizabeth que su video de sus 15 años es en formato beta. Dice, lo quiero digitalizar. Sí se puede, Elizabeth. Sí, sí se puede. Y hay gente que se dedica a eso, ¿no? Hay lugares donde, porque ya tampoco, no encuentras en cada esquina donde... No, pero sí hay beta. Sí, ¿no? Y también nuestro querido amigo el Mariachi Ninja nos regala un super sticker, Blanquita. Aprovechemos de una vez para agradecérselo trayendo a Corcorito. Eso. Viene Corcorito para ti, Mariachi, de una buena vez. Gracias, querido Mariachi, muchas gracias, ese apoyo sí se ve. Bueno, se cumplen 15 años de la tragedia de la guardería ABC, ocurrida el 5 de junio del 2009. Mataron a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, cuando entraba a un gimnasio. Presidenta municipal de Cotija, ya había sido secuestrada el 23 de septiembre en Zapopan, Jalisco. Por eso se prevé que evidentemente detrás de su homicidio pues están los mismos criminales del cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, se lo adjudicaron después el asesinato, el cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, en Jalisco, el Instituto Electoral del Estado alerta sobre agresiones y personas armadas en su sede. Ha habido algunos problemas, están recontando. Ya ven que ahí Morena no acepta el triunfo de Lemus, el candidato del Movimiento Ciudadano. Están pidiendo que se recuenten los votos, pero sí ha habido pues incursiones de personas con cierta violencia en las sedes y acusan que serían presuntos miembros del partido. Es correcto. Ya terminaron los cómputos distritales, decíamos hace un ratito, vale la pena solamente puntualizar. Claudia Sheinbaum obtuvo 35.9 millones de votos. La ventaja de Sheinbaum se hizo más grande en los cómputos distritales del INE, lo que la coloca como la mexicana más votada de la historia, más votada incluso que López Obrador, que obtuvo 30. Sheinbaum, 35.9.
Nombró a Juan Ramón de la Fuente, que fue embajador de México ante la ONU durante buena parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo ha nombrado como el encargado de la transición entre ambos gobiernos. Es un hombre bastante honorable. Es correcto. Y además ese tipo de nombramientos pues le dan tranquilidad, ¿no?, a la gente. El Instituto Electoral de Jalisco, ya que mencionabas a Jalisco, aclaró que el traslado de paquetes electorales que denunció Mario Delgado como ilegal, lo que pasa es que Mario Delgado dijo que descubrió que iban sacando en unas bolsas negras de basura los paquetes electorales. Pues resulta que en realidad lo único que pasó fue falta de protocolos. Esa bolsa negra que parecía de basura, pues sí era la bolsa que llevaba los paquetes, que eran, nada más que no los pusieron en una caja, los llevaron en una bolsa. Por eso el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco informó que el traslado de los paquetes electorales del distrito local número 10 fue instrumentado debidamente sin que en ningún momento se perdiera la trazabilidad de la documentación electoral que estaba siendo trasladada. Así, en pocas palabras. Pero mañana veremos qué pasa, porque como bien lo dices, Morena no acepta haber perdido la gubernatura del estado de Jalisco. Dicen algo, que cómo es posible que hayan ganado todo el Congreso y hayan ganado presidencias municipales y no hayan obtenido la gubernatura. Ya se verá mañana quién le dan la razón. Bueno, la encuesta, de todas las encuestas que hubo, que ya saben, hubo guerra de encuestas que le daban el triunfo prácticamente todas a Claudia Sheinbaum, la más cercana en cuestión porcentual fue la de Covarrubias HMG, la que más se acercó a la ventaja de Claudia Sheinbaum. Y el voto, quién votó por Sheinbaum y Gálvez, el apoyo por edad, sexo, ingresos, está publicado en El País ya. Si lo quieren ver, lo trae, de hecho, es un estudio que hace el propio País, el periódico, el diario El País. Está bastante interesante. Creo que, a ver si lo presentamos como muy rápido, nada más para echarle un ojo. Aquí viene, miren. Votos a Sheinbaum, Maynes y Gálvez por género. Votaron por Sheinbaum más hombres que mujeres. Todo es en porcentajes, aquí están, miren. 62% del total de los hombres y 56% del total de las mujeres, al contrario de Xochitl. Así están casi todos, 28-31, a lo que se refería Carlos. Los porcentajes no varían mucho, salvo en esto, por ejemplo, por edad, por ejemplo, de 18 a 29 años, 57% por Claudia, de 30 a 44, 60%, de 45 a 59, 58%. ¿Siguen siendo mayoría? Y de 60 y más, 62, sí, claro. Todas las edades, es mayoría. Sí, en el único punto donde hay como cierta, están un poquito más parejos, ni siquiera no, es un poco el de, a ver, déjame ver rápidamente, aquí, no. Acá, mira. Bueno, ¿no? Por ejemplo, es que este es el de los partidos, no. Más bien lógico, aunque fíjate, en el PRD, no, en el PRD sí en todos hubo quienes votaron, en teoría, por Claudia, y en Morena, en teoría, quienes habrían votado por Xochitl Gálvez. Bueno, aquí el PRI votó en 71% por Xochitl Gálvez, nada, voy a mencionar esos tres porque era de la coalición. El 83% del PAN fue de donde más obtuvo votos Xochitl Gálvez, del Partido Acción Nacional, y el 48% de los votos que obtuvo Xochitl Gálvez fueron del PRD. De Movimiento Ciudadano, un 10% votó por Xochitl. Y bueno, son los que están poco más o menos. Aquí hay uno que es el que les decía que está más o menos parejo. De las amas de casa, por ejemplo, 64% votó por Xochitl Gálvez. Aquí es donde les decía que se notaba. Como hasta abajo, lo que está más o menos parejo, los desempleados, por ejemplo. 44% de porcentaje total, 44% de los desempleados votaron por Claudia y 44% de los desempleados votaron por Xochitl. Ahí está igual, sí, ahí está igualito.
En patrono empleador, 39% votaron por Claudia y 41% votaron por Xochitl. Ahí ganó Xochitl. Ahí es la única en la que está arriba Xochitl, es cierto. Así, es prácticamente el único en el que está arriba. Había otro. Y no es mucho en realidad. No, nada más es mencionarlo. Es interesante ver en dónde hubo variaciones a favor de Xochitl. Es solo eso que resulta interesante analizar dónde hubo esas variaciones, aunque ya sabemos que el triunfo de Claudia pues fue evidente y aplastante, ¿no? Y eso es lo que más sorprende. Sí. Sigue sorprendiendo eso. Dice, yo no voté por Claudia y ganó con el 4000%. No entendí. Dice por acá Martín Telles. Sí, ya vi su mensaje. Sí, yo no voté por Claudia, dice, y ganó con el 4000%. Sí, pues efectivamente. A veces tiene uno, lo que dicen muchos, tenemos que dejar de estarnos mirando nada más el ombligo y entender que el país y su población y su ciudadanía es muy diversa. Ahora, otra cosa, porque también hay voces que acusan y que pero no de manera formal, digo, lo que dice la gente, lo que ayer me decía un dentista, por ejemplo, dice, aquí tengo un paciente que es de Morena y él me dijo que estaban pagando el voto en 500 o 100 o 1000 pesos. Dice, así es que si uno se pregunta si hay compra de votos, claro que hubo compra de votos, ¿no? Pero demostrarlo no resulta una cosa fácil y tampoco es una práctica que es exclusiva de Morena, es una práctica que ha sucedido en todas las elecciones en el país. No nos debe servir de consuelo, es una lástima que exista, pero existe. Oigan, esto me gustó mucho. Clara Brugada inició una campaña de retiro de propaganda electoral para reutilizarla y hacer tabiques para las utopías. Hizo un llamado a la militancia coadyuvar, para que esta semana la Ciudad de México quede limpia. Esta es una iniciativa que a mí personalmente me gustó mucho. Pues de hecho les obliga la ley en realidad, no es tampoco que vayamos a decir que lo único que sí que las van a utilizar, dicen, para hacer utopías. Sí, para hacer tabiques para las utopías. No van a reciclar y eso está bien, porque aunque los otros partidos políticos también tengan la obligación de retirar su basura, para empezar, no sabemos si ya la retiraron, y para acabar, pues mucho menos sabemos si la van a reciclar o la van a utilizar para algo que sea. Siempre la agarran, la hacen bolita y le echan al bote de la basura, si bien nos va. Exacto. Entonces, por eso es que sí, está buena, por supuesto, esa nota. Se fue Luz Helena González de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Se anunció su salida apenas. Martí Bates, el jefe de gobierno, lo informó. Y por supuesto ahora se especula que pueda ir a formar parte del equipo de Claudia Sheinbaum, aunque todavía no se ha mencionado nada en particular. Una formación económica bastante sólida de la UNAM, con otros estudios en Cataluña, si no me equivoco, en la Universidad de Cataluña, y no me acuerdo en dónde más, pero bueno. Inició una entrega de recursos de un programa que se ha dado en llamar La Clínica es Nuestra. Me recordó y pensé que ojalá no sea el fracaso, al programa de La Escuela es Nuestra de la época de Fox, si no me equivoco. Se dilapidaron muchísimos recursos y después de varios años algún periodista fue a investigar qué había pasado con las escuelas y resulta que o no existían o estaban completamente abandonadas, pero estaban asignados los recursos a las escuelas. Ajá. Yo solo espero que no ocurra lo mismo con La Clínica es Nuestra, que tiene el mismo nombrecito. Ojalá que no, esperemos que no. Hubo un problema en el Infonavit porque se colocó un pendón en las instalaciones del Infonavit, un pendón con los colores LGBTIQ+, porque recuerden que junio es el mes por el orgullo LGBTIQ+. El director del Infonavit abiertamente se ha declarado integrante de esta comunidad y colocaron este pendón, ya lo habían hecho con anterioridad, pero con anterioridad no había pasado lo que ocurrió en esta ocasión, que el dirigente sindical de trabajadores del Infonavit acudió con algunos agremiados para desgarrar y retirar dicha bandera, que porque ellos nada más respetaban la bandera nacional y que no tenían por qué tener esa bandera allí. Evidentemente, pues esto generó
una discusión de si lo que estaba diciendo el director del sindicato del Infonavit era correcto. Se ha acordado que evidentemente no lo es. Esa bandera es una bandera que pues clama por el respeto de los derechos de una comunidad que es minoría y que se ha visto pues aplastada, invisibilizada, estigmatizada y discriminada en los últimos tiempos, y por eso pues al final de cuentas ya se volvió a colocar la bandera, y parece ser que el dirigente del sindicato ya entendió, dijo, ahí mueren, respeto, porque le fueron a vandalizar las instalaciones, vale la pena decir. Sí, bueno, claro, se enojaron. Hubo un desalojo por parte de la Guardia Nacional y algunos otros miembros de la policía de migrantes que se ubicaban en la Plaza Giordano Bruno y en la Alcaldía Cuauhtémoc para ser enviados a Morelos, Hidalgo y el Estado de México para regularizar su situación, fue lo que dijeron. ¿Saben qué creo que va a pasar? Van a durar unos días limpia en la Plaza Giordano Bruno y después de unos días otra vez van a llegar inmigrantes que tienen años viviendo en esa zona, con la esperanza de que algún día o se regularice su situación migratoria o se puedan ir efectivamente y con seguridad a los Estados Unidos. El caso es que esto sucede después de que pasaron dos cosas. Una, que el presidente Biden anunció una orden ejecutiva donde limita solicitudes de asilo en la frontera con México, esa es una, y la otra, una conversación que tuvo con el presidente López Obrador, donde dijo el presidente López Obrador que habrían hablado sobre migración precisamente, pero el presidente López Obrador dijo que no habrá endurecimiento de las normas para los migrantes o de las medidas para los migrantes o contra los migrantes en el país. Muy bien. ¿Alguna otra nota, Blanquita, que considere sea importante mencionar? A ver, pues que Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos insiste en declarar cadena perpetua contra García Luna. Por supuesto que la defensa va a presentar sus argumentos para tratar de evitarlo. El mexicano Manuel Guerrero, acusado en Qatar, podría salir de ese país tras un pago de multa, fue lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, todavía hay que esperar un mes, porque es el tiempo que tendría la Fiscalía catarí para apelar dicha decisión, y si se apela a esa decisión, pues entonces olvídense lo de que salga bajo fianza en un mes. Estamos pendientes. Saludos Martín Telles y saludos querida Frida Guerrera, bienvenidos todos por acá. No los habíamos saludado a ustedes. Vámonos a la parte que más nos gusta de este programa. Vámonos, listos ya para irnos a las buenas del equipazo. Como siempre, muchas gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para las buenas del equipazo. Y vamos a comenzar con la primera buena del equipazo, que tiene como protagonista a la máxima casa de estudios, porque una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México se ubica en el top 100 de las mejores universidades del mundo. El ranking internacional QS es el que califica por segundo año consecutivo a la UNAM dentro del grupo selecto de las 100 mejores universidades del orbe. La UNAM fue clasificada en el lugar 94, la mejor institución de educación superior de este país, por encima de universidades prestigiosas del mundo como la Alberta de Canadá, que ocupa el lugar 96, o la Libre de Berlín, Alemania, que ocupa el lugar 97. Pues la UNAM en el 94 les gana, y por eso es nuestra primera buena del equipazo. Y evidentemente, pues como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, esta es una buena del equipazo muy estudiada. Y tiene 9 años de edad, se llama Kevin y va a cumplir el sueño que muchos han tenido, experimentar qué se siente ser astronauta y comenzar una carrera hacia el espacio para buscar vida en otros planetas. Es uno de los 10 menores de todo el mundo, pero él es mexicano, Kevin Sebastián Vite Sánchez,
que han sido reclutados por la NASA para participar en el Air Space Program Junior, una especie de campamento de entrenamiento. La experiencia la va a vivir Kevin con los otros 9 chicos del mundo, de varias partes del mundo, del 28 de julio al 2 de agosto en Houston, Texas. En el sitio participará en ejercicios de gravedad cero, simulación de pilotaje, aterrizaje de un vuelo y caminatas bajo el agua con traje de astronauta, entre otras actividades. Kevin Sebastián es un niño superdotado, pero sus padres no lo supieron al principio. Fue hasta los 4 años de edad cuando las maestras de kinder se dieron cuenta de que este infante aprendía todo con mucha facilidad y le sugirieron comprarle libros de apoyo para que el pequeño no se aburriera. Luego, él se fue interesando cada vez más por las matemáticas, la solución de problemas, el espacio exterior y el diagnóstico llegó después. Kevin salió con un IQ de 138 cuando el promedio de la población mexicana es de 86. Este niño superdotado se va en representación de México a la NASA durante unos días a este campamento para pues aprender cómo es, vivir la experiencia de cómo es ser astronauta. En una buena del equipazo, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, que es muy fuera de este mundo. Carlitos, no te oímos, no te escuchamos. A ver, ahí estoy, ahora sí. Ahora ahí sí. Estoy. Muchas no gracias. Sé por qué. En la Sierra Tarahumara, los incendios forestales ya dejaron varias viviendas de familias rarámuris completamente afectadas. Por esa razón fue que Liliana Moreno, una joven rarámuri de Chihuahua, ha lanzado una campaña para recolectar víveres y recursos destinados a ayudar a sus hermanos indígenas afectados por estos incendios forestales, estas conflagraciones. Bueno, la iniciativa incluye una rifa de 3 de sus auténticos vestidos tarahumaras regionales. Por cada donación de víveres, ropa o medicinas que realicen en la colonia campesina de Chihuahua, los participantes van a recibir un boleto para la rifa, eso fue lo que dijo. Además, aquellos que deseen contribuir monetariamente pueden hacerlo a través de una cuenta bancaria designada. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua también está desplegando esfuerzos para proporcionar asistencia y coordinar la logística en la zona afectada. Evidentemente, la solidaridad y el apoyo de la comunidad son fundamentales en momentos como este, en los que destaca pues esta joven, Liliana Moreno, quien lanza esta campaña no solamente para la recolección de víveres, sino también rifando 3 de sus auténticos vestidos tarahumaras regionales para poder apoyar a todos los que están allí sufriendo por estas conflagraciones. Definitivamente, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, esta es una buena del equipazo, muy solidaria, verdaderamente. Y del anterior, Carmen Castro decía, buena del equipazo espacial, ¿qué tal? Bueno, y la FIFA está implementando nuevas medidas diseñadas para apoyar más en el bienestar de jugadoras y entrenadoras durante el embarazo y después del nacimiento de sus hijos. Los protocolos de FIFA otorgan a jugadoras y entrenadoras un mínimo de 14 semanas de licencia de maternidad remunerada y un mínimo de 8 semanas pagadas de ausencia para quienes adoptan un niño menor de 2 años. También hay un mínimo de 8 semanas con remuneración para mujeres que no son madres biológicas de recién nacidos. Si bien la licencia por maternidad fue adoptada desde 2020, las nuevas reglas se extienden a las entrenadoras, madres no biológicas y también madres adoptivas. Este protocolo entra en vigor ya entró en vigor el pasado 1 de junio y fue aprobado en mayo por el Consejo de la FIFA. Qué buena noticia, sin duda alguna, más apoyo, incluso para las mamás de bebés adoptivos. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, una buena del equipazo, me parece que muy empática.
Ah, maternalmente apoyada, Elizabeth, gracias. Sí, muy bien, gracias. Ah, están chulísimos los videos que vamos a ver ahora. Vamos con el primero de ellos, Blanquita. Ya lo tengo por acá. Si no me falla la memoria, ese es el primero de ellos. Vamos a ponerlo completito y en pantalla grande. Ahí lo tienen. Vean nomás ese perrito. Se llama felicidad. Está dando un espectáculo, creo. Show completito, el perrito en un centro comercial. Vaya usted a saber de qué lugar, pero pues se nota que es un centro comercial en una zona urbana. Hay esta fuente en medio del centro comercial y al perrito se le ocurrió que era muy buena idea refrescarse y dice, pues ¿por qué no? Si aquí está, a lo mejor es para mí. Y ahí él aprovechó. ¿Qué tal? Precioso, ¿no? Sí, luego se meten en las fuentes, pero si no tienes cuidado, si se meten en una fuente que está prohibido, híjole, te puede ir bastante aguas, mal. Sí, caray. Y el Muy otro bien. parece de película de Disney. ¿Lo tienes o lo meto? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí vamos. Aquí lo tenemos, ahora sí. Vean nada más esto. Hasta parece, como dices, de película de Disney, porque es un Golden Retriever caminando, paseando con, pues, un ciervo, si no me falla la vista. Sí, es un ciervo, ¿verdad? De Un esos cola venadito. blanca, como era Bambi. Como Bambi, exacto. Se ve que son buenos cuates. Sí, muy simpáticos y no se asusta. Ahí va. Bueno, dice Carmen Hijitos. que el anterior es un perrito muy travieso y que qué a gusto esté en la fuente. Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Nos vamos así ya con un buen sabor de boca después de tanta política, polémica y demás. Pásenla muy bien, disfruten el fin de semana, la vida y todo lo demás, Carlos. Por supuesto que de eso se trata. Acuérdese que los políticos, ellos están en lo suyo. Nosotros hay que estar en lo nuestro también. Y lo nuestro no es estar defendiendo políticos, definitivamente. Disfrute a su familia, disfrute a sus seres queridos, disfrute a sus amistades, disfrute a sus amigos. Los políticos, ellos ni siquiera piensan en uno. O como dijo una amiga un día, no les importamos. Pero para nada. Pásenla muy bien y que no se les olvide, el lunes nos vemos a las 21 horas para los amigos del En Vivo, martes 6 de la mañana para los amigos del Como En Vivo, y de aquí entonces que no se les olvide que el equipazo somos todos. Chao, chao. Cuídense mucho. Bye, bye.